Buenos días, continuamos con la sesión de presentación de informe oral y mixto. La señora Consuelo González de Perdomo tiene la palabra. Gracias, honorable presidente de la sala, señores magistrados, señora delegada fiscal de la Procuraduría. Antes de iniciar mi recuento, yo quiero hacer entrega, señora presidente, de algunos elementos referentes a mi secuestro, a mi retención, y en el transcurso de la semana estaré anexando otra serie de documentos. Es que no. Señora presidente, magistrados, doctora Mónica, acudir a este tribunal me genera un poco de más confianza, porque yo sé que ustedes tendrán como soporte para las decisiones que van a tomar nuestros relatos crueles, crónicos, inhumanos, buscando con los victimarios lograr la reparación a las víctimas, el reconocimiento del daño causado y el compromiso de los mismos a la no repetición de sus acciones dolorosas. Mi retención ilegal, como lo ha calificado la Fiscalía General de la Nación, se presenta en el año 2001, cuando ejercía como representante a la Cámara por el Partido Liberal en el departamento del Huila. Era la época del gobierno del presidente Andrés Pastrana, y en el momento en que se produce mi secuestro estaba en plena vigencia el proceso de paz de ese gobierno. El departamento del Huila vivía una época conmocionada, pero además montada sobre un ambiente tétrico de miedo y de preocupación por todos sus habitantes, por la cercanía indiscutible geográficamente, pero además en términos de comercio, con la zona del departamento del Caquetá y más con la zona de Distensión. En esa época, los congresistas de la República no teníamos la seguridad que hoy afortunadamente se les brinda, y como todos los ciudadanos, me empezó a acompañar a mí el temor y la preocupación de que se sucedieran cosas que atentaran contra mi integridad personal. Quiero aclarar que sin ningún tipo de amenaza, sin ninguna notificación, el moverme por todas las zonas del departamento del Huila, rurales y urbanas, me generaba en algún momento un poco de tranquilidad. Sin embargo, le solicité al enlace de la policía, de la Cámara de Representantes, que se me hiciera un estudio de seguridad para tener mucha más tranquilidad en lo que se refería a mis movilizaciones en el Huila. Yo vivo en la zona sur del departamento, exactamente en el municipio de Pitalito, y en esa época el único medio de transporte para llegar de Neiva, capital, a Pitalito era terrestre. El teniente que me escucha me pregunta si ha habido amenazas, le digo que no, que simplemente quiero saber qué puede haber en torno a mi seguridad, y el tema se queda ahí.
Todos conocimos la manifestación del Mono Jojoy en San Vicente del Caguán, cuando manifiesta públicamente que al no tener recibo o al no haber interesado al gobierno de Pastrana en la decisión de plantear y de lograr un intercambio humanitario que permitiera la salida de sus guerrilleros de las cárceles por policías y militares secuestrados, iba a echar mano, fue el término, a dirigentes políticos a ver si el Estado se movía así. Realmente todos oímos, pero ni el Estado tomó decisiones para protegernos y nosotros también seguimos transitando como lo habíamos hecho siempre. El 28 se empieza el secuestro de Oscar Tulio Liscano, antes de la manifestación del Mono Jojoy. Sigue el secuestro de Luis Eladio Pérez, senador liberal. Sigue en julio el secuestro del doctor Alan Jara, exgobernador del Meta, también liberal. Sigue el 28 de agosto el secuestro de Orlando Beltrán Cuellar, representante de la Cámara, también liberal. Y el 10 de septiembre, o sea, 12 días después del secuestro del doctor Orlando, se presenta mi secuestro. ¿Dónde? En el tránsito por vía carreteable Pitalito Neiva. 10 miembros de las milicias urbanas de la FARC me asaltan, llegando a la ciudad de Campo Alegre, al municipio de Campo Alegre, cuando yo me movilizaba para tomar el vuelo de la noche Neiva-Bogotá con mi conductor. Yo quiero decirles a ustedes que si hay algo doloroso, terrible de recordar, para mí en todo este escabroso tema del secuestro, fue exactamente el de la retención y el del asalto en la carretera. Son muchos factores, es el factor sorpresa, es el factor miedo, es el factor de imprecisión de qué hago. Y cuando me rodean el carro con revólveres y con granadas en mano para preguntar si yo era Consuelo, realmente lo primero que hice fue, yo puedo negar, pero cuando aterricé y recordé que llevaba mi maleta de viaje y una cantidad de documentos que acreditaban mi investidura de congresista, les dije, sí, soy Consuelo. Inmediatamente me reducen, bajan al conductor y lo pasan a la silla de atrás, toma el control del carro un guerrillero como con el jefe de la operación que me puso la pistola sobre el cuello y una granada en la cintura, me vendan y hago un tránsito por la carretera central hasta que nos desviamos por el municipio de Campo Alegre, zona rural, hasta llegar a una parte alta, donde bajan a mi conductor, le notifican que se tiene que ir él solo, que el jefe de ellos necesita hablar conmigo y que no mire hacia atrás mientras está caminando. Yo inmediatamente les pregunto que quién es el jefe y ellos me responden, términos de ellos, el camarada Jorge Briceño, alias el Mono Jojoy. Estos 10 milicianos me entregan a un grupo ya de guerrilleros directos, tenían su camuflado, me montan en una camioneta de estaca y avanzamos 2 horas más por la carretera a San Vicente del Caguán. Llegamos a un sitio de una vivienda campesina y en esa vivienda campesina me toca dormir esa noche. Ya ustedes se podrán imaginar la noche que pasé. Encerrada en una habitación,
con una guerrillera con fusil y pistola toda la noche cuidándome porque yo podía de pronto escaparme. Y al otro día, sin dormir ni media hora, me sacan de la habitación e íbamos caminando hacia tomar el carro, otro carro que nos iba a movilizar, estalla una mina. Milagro que no nos afectó y pasamos carretera y carretera hasta llegar a un centro donde había una reunión inmensa de señores de la guerrilla de la FARC. Allí ellos hablan con los directores, con los directivos, seguro reciben instrucciones, pasamos a otro carro y seguimos transitando ya selva adentro hasta que llegamos a un sitio y allí pues me acomodan en un cambuche con un techo de plástico, en un plástico en el suelo, me encadenan del tobillo a un árbol y me dicen que tengo que esperar hasta el otro día que llegue el señor Jorge Briceño. El desespero y la angustia es terrible. Yo no hacía sino llorar y preguntarme ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Es la pregunta que nos hacemos los seres humanos cuando enfrentamos situaciones difíciles. Primera situación que me impresionó terrible, cuando le dije a los 5 guerrilleros que me estaban cuidando que yo necesitaba ir al baño. Y me dijeron, claro, va al baño, pero con nosotros 5. Le dije, no, no soy capaz. Yo empiezo a sentir la violación implacable, el atentado contra mi dignidad humana. No fui, me devolví, pero ya era imposible sostener la reacción a no hacerlo. A las 2 o 3 horas llegó el Mono Jojoy con un staff grandísimo de seguridad y me notifica que mi secuestro es político, que van a seguir cogiendo políticos porque el Estado no le puso atención al tema de los militares y policías y que van a ver si secuestrando parlamentarios se mueven. Le dije yo, ¿cuál fue la razón para pensar en mí? Entonces me dijo, porque usted hace parte del establecimiento, no se me olvida el término. Y le dije, yo no hago parte del establecimiento, yo tengo una representación popular. Yo estoy representando a mi departamento del Huila en la Cámara de Representantes y pertenezco a ese conglomerado popular. Y es más, yo no, se estaba empezando a debatir el tema de las candidaturas presidenciales y me dijo, ¿y usted con quién está? Le dije, yo estoy apoyando a Horacio Serpa. Me dijo, de todas maneras, usted sale de aquí cuando haya un hecho político y el hecho político es lograr el intercambio monetario. Yo sabía como congresista que era imposible. Así estuviera rodando en el Congreso un proyecto de ley contemplando el acuerdo monetario, proyecto que inclusive yo firmé apoyándolo. Pero sabía que el Congreso no se iba a dar esa pela, porque la teoría era que se institucionalizaba el secuestro en el país. De manera que si el gobierno no hace nada, me dijo, usted puede estar 3 meses, si lo hacen, y si no lo hacen, 5 años, 10 años, 20 años. Sentí hundirme. Y me dijo, ustedes siempre, todos los políticos dicen lo mismo, que no pertenecen al establecimiento, que ustedes no tienen la culpa de la situación del país, que ustedes se la juegan por las clases desprotegidas, pero nosotros hemos tomado la decisión de cogerlos y usted se va
para la cárcel del pueblo. Primera vez que me enteraba yo que los señores de la guerrilla tenían cárceles en lo profundo del bosque. Pero también mi reacción fue decirle, ¿y por qué a la cárcel si yo no he cometido ningún delito? Me dijo, se va a la cárcel del pueblo y en esa cárcel están los policías y los militares, él decía los soldados, y está Alan Jara y Orlando Beltrán. Le dije, yo quiero notificarle que yo tengo que tomar un medicamento diario porque soy hipertensa y el riesgo es grandísimo si no lo hago. Me dijo, no se preocupe por eso. Da la orden de que si intento escaparme, ya sabe cuál debe ser la reacción, la de pegarme un tiro. Y uno de los guerrilleros le pregunta que si me suelta la cadena y él le dice que no, hasta que no emprendamos el viaje que nos faltaba hacer. Llegaron en otro vehículo por mí, seguimos por las carreteras del departamento del Caquetá hasta llegar a la 1 de la mañana ya a lo profundo de la selva, ya me pasaron las botas, caminamos como 1 hora, llegamos a un sitio y al otro día me dijeron, vamos a llevarle a conocer la cárcel donde le va a tocar estar. Claro, yo fui y allá, tras las alambradas de púas que conoce el país, vi a Beltrán, que era conocido, que era amigo, que era paisano, vi a Alan Jara, que no lo conocía, y a un número inmenso de militares y policías. Llego a la cárcel y éramos 28, el doctor Alan, el doctor Beltrán, y llegué yo, éramos 31, 32 entre todos, la única mujer. Empieza la angustia de cómo voy a manejar esto. Yo les cuento a ustedes con sinceridad que tal vez lloré las 24 horas del día. Y lloraba porque no sabía el desenlace, porque me angustiaba y me dolía profundamente el dolor de mis hijas, de mi familia. Yo pienso que me dolía más eso que mi mismo dolor. Yo decía, no puede ser que ellas estén enfrentando esto. Pero además me imaginaba que ellas no sabían quién me tenía, sino que sencillamente yo no había llegado al aeropuerto a tomar el vuelo. Empiezo a conocer la operatividad de la cárcel. La primera es cómo se baña, ¿no? Aquí todos en común. Primera sorpresa mía, pero ¿cómo así que todos aquí en común? Sí, nos tenemos que bañar todos. Y todos los detalles, la comida en un caldero, no cubiertos, de comida un día nos dieron un hueso tal vez de una res que habían matado, porque como era zona de extensión les llegaban ganado, pero para ellos. Y la verdad nunca se me suministró el medicamento para la tensión. Y me tocó acudir a estrategias de control mental para poder suplir la falta del medicamento. Las prácticas espirituales también empecé a aplicarlas a pesar de mi desconcierto, de mi desesperanza, de mi dolor. Y empecé a entrar en relaciones ya de compañerismo con el resto de los que estaban en esta famosa cárcel que se llamaba la cárcel del Villar. Ahí nos visitaba Granobles, como lo decía Orlando, una persona totalmente dura, cínica y violenta con todos, pero con nosotros los políticos era impresionantemente duro. Empiezan las movilizaciones,
Yo voy a tratar de reducir porque sé que el tiempo es muy corto, doctora, para contar una experiencia de más de 6 años en la selva colombiana. Ya el resto de compañeros que han venido estos días han dicho cómo eran las marchas, cargando el equipo. Y ustedes pueden decir qué era el equipo era todo lo que teníamos, los plásticos, la olla de la comida, la hamaca, el toldillo. Y eso para uno, pues era una carga inmensa, porque la verdad pesaba. Y empezaron las caminatas de 6, 7 horas diarias, a veces con una comida al día. ¿Y qué era la comida? Agua con lenteja. Y si era invierno, lavados hasta los tuétanos, atravesando lo que ellos llaman los rebalses, que se presentan cuando se desbordan los caños. Y el agua nos llegaba al cuello, no a la cintura, al cuello. Rebalses llenos de culebras, llenos de tarántulas, llenos de animales que a cualquier ser humano, inclusive a ellos, a muchos de ellos les causaban terror. Pasábamos los rebalsos con las ropas mojadas y durábamos el resto de la travesía con la misma ropa, inclusive lo que hacíamos con las medias era torcerlas y volvérnoslas a poner, sin que pudiera pesar ante ellos la preocupación de que eso nos hiciera daño en materia de salud. Empieza uno a conocer el famoso chonto, que yo creo que los colombianos, algunos ya saben qué es, otros no tienen ni idea. El chonto era el baño, donde íbamos a hacer nuestras necesidades personales, algo tan particular, algo tan privado. Duro para los señores, pero muy duro para nosotros las mujeres. Y lo teníamos que hacer frente a los 4, 5, 6 guerrilleros, porque no había otra manera, no teníamos escapatoria. El miedo a las picaduras de los animales venenosos, los accidentes que se presentaban, y yo voy a hablar de los que yo tuve que enfrentar en una caminata. Estábamos todavía a los 32, ya había llegado el doctor Hechen y Gloria Polanco. Y en la selva hay unas palmas con unas hojas inmensas, pero llenas de unas espinas, yo creo que así son chiquitas. Y yo iba con mi equipo y me enredé en una raíz aérea y me pudo el peso del equipo y me caí. Y caí sobre una hoja de esa palma, enterrándome más de 24 espinas en mi rodilla. Cuando me levanté, tenía la rodilla hinchada, pero chorros de sangre de cada punto donde estaban las espinas. Indiscutiblemente que el dolor era inmenso, pero sí hubo algo que me dolió en el alma, en ese accidente. Fue que la guerrilla me hizo a un lado y los compañeros militares y policías, condolidos de verme en esa circunstancia, trataron de quedarse para ayudarme por lo menos a sacar las espinas, y los guerrilleros no aceptaron la ayuda de los militares. Dolor inmenso, miedo inmenso, porque yo no podía caminar con esa pierna. Y yo dije, lo mínimo que van a hacer es que como estamos de caminada larga, pues toman la decisión de dejarme botada y pues mi suerte no puede ser distinta a morir. Pues lo que hicieron fue cargarme
como lo decimos en el Huila, al tuntún, hasta que llegamos al sitio donde estaban el resto de compañeros. Esa noche no pude pegar los ojos del dolor. Y al otro día llegó Guillermo, que era, entre comillas, el supuesto enfermero que nos acompañaba. Y preguntó dónde estaba yo, y llegó allá y me dijo, ¿cómo sigue? Le dije, no, yo no puedo caminar. Tengo la rodilla vuelta a nada, el dolor es inmenso, no han dado ni una pasta, y yo no sé, ¿ustedes qué van a hacer conmigo? Entonces me dijo, siéntese ahí en el suelo. Y sacó la navaja. Y cuando sacó la navaja le dije yo, ¿usted qué va a hacer? Me dijo, le voy a abrir esos puntos. Le dije yo, sin limpiar esa navaja. Me dijo, eso no pasa nada. Pues les cuento que los 4 puntos que tenía más inflamados, porque no habían salido las espinas, hizo una cruz con la punta de la navaja en mi pierna y escarbó hasta que sacó las espinas. Ustedes no se imaginan el dolor tan terrible que sentí yo cuando este guerrillero hizo esta operación para solucionar el problema. Saca las espinas, párese Consuelo, recoge el equipo y empiece a caminar por la ruta donde teníamos que hacerlo hasta llegar al sitio. Ellos en las caminatas nos imponían el ritmo de ellos. ¿Y qué es imponer el ritmo de ellos? La velocidad que ellos tenían para moverse en la selva. Una rapidez que nosotros no podíamos lograrla porque ellos llevaban años y años de transitar por la selva con toneladas de economía, como dicen ellos, para hablar del mercado, o con sus equipos y con las armas. Y nosotros teníamos que responder al ritmo que ellos ponían. Cuando teníamos que atravesar los caños, ellos cortaban un árbol y lo lanzaban sobre la otra orilla para que ese fuera nuestro puente. Y como en cada transitar, en cada caminata, ellos asignaban a un guerrillero para que fuera detrás del secuestrado, por si intentaba escaparse. Ya sabía qué hacer. El que iba ese día cuidándome se adelantó y me lanzó una rama para que yo me prendiera de la rama, pero la lanzó tan duro que me golpeó la cara, perdí el equilibrio y caí a una altura muy considerable, sobre una cantidad de troncos que realmente yo creí, al caer, que me había afectado la columna. ¿Qué hicieron? Me sacaron. Allí iba de jefe en esa oportunidad, Milton. Descanse, Consuelo, 5 minutos, vuelvas a echar el equipo al hombro y siga caminando. Las acciones de ellos eran de ese corte de manera reiterativa y repetitiva. Consideraciones humanas, difíciles encontrarlas. Un día llegamos a un campamento y éramos los 32, donde para podernos organizar se contaron, tenía piso de madera, se contaron las tablas y se dividieron por el número de los secuestrados y nos tocaba a cada uno dormir sobre tabla y media. En ese estábamos Gloria y yo. Y nos encerraban a las 6 de la tarde y volvían a abrir a las 6 de la mañana. Y lo único que ponían para que se hicieran las diligencias nocturnas era un tarro. Y Gloria y yo teníamos que
buscarnos la manera de resistir de 6 de la tarde a las 6 de la mañana sin poder hacer ninguna de las diligencias personales que se hacen. El único contacto con el exterior, lo han dicho todos los compañeros, era el radio, porque por ellos diferentes programas podíamos oír y a veces sin motivo, siempre sin razón, nos lo quitaban y nos torturaban con ese aislamiento, además del resto del mundo. Es que el secuestro tiene esa condición tan terrible, que es la sorpresa, que es el que lo saquen a uno de aquí, de su entorno, de su familia, de su hábitat, de su trabajo, de su actividad, y lo coloquen acá, en un ambiente, en un área, pero además incierta la situación para el secuestrado. Cualquiera puede decir, pero ¿por qué tortura quitar un radio? Porque la gente, en el imaginario de la gente, cuando se habla de tortura, se piensa que es que le hagan a unos choques eléctricos, que lo pellizquen, que lo corten, que le pongan una bolsa, pero eso es cuando se está buscando una información o una verdad. Con nosotros no estaban buscando eso, sin embargo, nos torturaban. ¿De qué manera? Siempre estuvimos encarcelados en los sitios que el país conoció. La comida, ponerme a repetir que era arroz, lenteja, pero agua con lenteja, no con una cebollita, no con nada, porque no había. Tampoco me voy a poner a decir que agua y arvejas, eso ya todo el país lo sabe, pero quedábamos con hambre, aguantábamos hambre, y ellos lo sabían. Inclusive cuando estábamos los 10 civiles, fue tal el desespero, la rabia, que nos organizamos y con pedazos de papeles que teníamos por ahí, hicimos letreros y nos paramos frente a la puerta de la jaula, gritando, tenemos hambre. Dicho, esa aguantada de hambre nos hizo perderles el miedo en ese momento. Y dijimos, pues vamos a exigirles que nos den comida, porque nos estamos muriendo de hambre. Gritamos, yo creo que eso lo recuerda Orlando y lo recuerda Jorge Eduardo, a ver si reaccionaban. La retención nuestra fue un atentado a la dignidad humana. Y la dignidad humana es inherente al ser humano. La dignidad humana no tiene precio. Y cuando se le pone precio, se convierte en mercancía. Y en eso nos convertimos nosotros. En la condición que nos tenía, en todo orden, de todo orden, nos estuvieron atropellando todos nuestros derechos, a la libertad, a la educación, al trabajo, al compartir en familia, a la recreación, a la alimentación saludable, a todo. Señores magistrados, doctora, eran tratos odiosos, eran tratos humillantes, eran tratos discriminatorios y eran tratos violentos. Cuando se habla de la dignidad humana,
se tiene que hablar es de un quién, no de un qué. Y a ellos les importaba era el qué, el quién no. La guerrilla propició la cosificación de los colombianos para utilizar al ser humano como una herramienta de financiación de la guerra. En el caso de los secuestros extorsivos y en el caso de los secuestros nuestros, como un mecanismo de presión al Estado. Mire lo grave del acto. La vida nuestra dependía, nuestra libertad y nuestra vida dependían de las decisiones de la guerrilla y de las decisiones del gobierno. Nosotros nunca entendíamos, en el gobierno de la época y en el que sucedió al doctor Pastrana, por qué no se hizo el intercambio humanitario. Y yo le quiero recordar a los amigos que me pueden estar viendo, y aquí a Orlando y a Jorge Eduardo, cómo sufríamos cuando podíamos oír por radio que entre Palestina e Israel se intercambiaban cadáveres por prisioneros de uno u el otro país. Nosotros éramos seres vivientes, éramos colombianos, todos cumpliendo en el momento de la retención con nuestro deber. Los militares en su trabajo, los policías igual, y nosotros, los dirigentes políticos, haciendo lo que nos correspondía. Si el intercambio se hace, esto es otra cosa, señora Presidenta y magistrado y doctora, que se tiene que tener en cuenta. Mucha gente, igual que nosotros, ajena al conflicto, así hagamos parte de Colombia y de Estado y de país, se les hubiera podido evitar su muerte si el Estado colombiano se sienta con la guerrilla a pensar en una salida humanitaria. No habíamos perdido a gente tan valiosa como la que murió en Urrao. No habíamos perdido a los diputados del Valle, quienes estaban en su tarea política. No habíamos perdido policías como el caso del Cabo Pérez, que nos dolió tanto a todos los colombianos. Cada que escuchábamos que sucedía una tragedia de estas por el intento de rescate, no puedo no decirles que era miedo profundo el que se sentía, porque creíamos que los que seguíamos seríamos nosotros. Nosotros recibíamos la notificación permanente de la guerrilla de que si había un intento de rescate, de que si había un intento de fuga. La reacción de la guerrilla era la de fusilarnos. Es más, les cuento a ustedes este detalle porque uno de los guerrilleros que hacía de guardia de seguridad, un día que pudo comentar, nos dijo que cada uno de unos guerrilleros tenían ya a su cargo el fusilamiento de cada uno de nosotros si se cometían esos intentos. Me dijo, y le tengo que decir a usted, Consuelo, que yo soy el encargado de pegarle a usted el tiro si hay un intento de rescate o si usted intenta fugar. Muchacho de unos 22 años, que entre otras cosas me lo dijo volando a través de los alambradas, porque entre otras cosas a ellos les prohibían hablar con nosotros. Nosotros no teníamos comunicación con la guerrilla. No podíamos hablar con ellos ni ellos con nosotros. Más aislamiento. Una noche que estábamos los 10 civiles
hubo mucho paso de aviones de guerra. Se asustaron y nos sacaron a un ruedito de patio que había. Y llegaron un buen número de guerrilleros con sus fusiles y sus pistolas. Y nosotros, la verdad, creímos que esa era nuestra última noche, porque éramos conscientes de que algo estaba organizándose por el paso de los aviones de manera permanente. Nos sacaron volando, yo creo que reaccionaron y no se atrevieron a hacer lo que hicieron en Urrao y con los diputados del Valle y nos sacaron. Nosotros no solamente teníamos que vivir bajo el rigor del miedo con las acciones de la guerrilla, con las amenazas de la guerrilla, con las conductas de la guerrilla, sino que también nosotros fuimos víctimas del miedo que produce la guerra. Es que nosotros tuvimos que vivir bombardeos encima de nosotros. Es que nosotros oíamos los tiroteos desde los helicópteros, como pasó una noche cuando estábamos en un campamento, que por lo encerrado y no, sin ventilación, entraba, le pusimos el búnker, y esa noche llorando, hombres y mujeres, les implorábamos a gritos que nos abrieran la puerta porque nos iban a matar. Esa noche fue terrible para Orlando Beltrán y empezó el calvario de Orlando con el tema de su dificultad en salud. Salimos corriendo, pasamos la noche en la selva, protegiéndonos de los bombardeos, de las ráfagas que salían desde los helicópteros. Entonces nosotros estábamos bajo el yugo de la guerrilla, pero también viviendo el conflicto directamente y muy de cerca. Nosotros, los colombianos, estamos viviendo este post después de unas negociaciones, donde yo tengo que reconocer que la participación de las víctimas no ha sido la indicada. Así nos vendan la idea de que las víctimas son el centro de la negociación, no lo sentimos así. Por eso acepté a venir, porque yo encuentro en esta instancia la posibilidad de que el centro se le dé a las víctimas y no a los victimarios. El victimario no puede ser el protagonista principal de un proceso de paz. Las víctimas son las que son sujeto de los derechos humanos y la víctima no puede ser juzgada por la historia, señora Presidente. La víctima debe juzgar su propia historia. Y por eso vine, porque yo dije, yo voy a contar lo que fue mi secuestro. El conflicto no debe representarse en millones de víctimas, es un universo de 8 víctimas en Colombia de todas las acciones victimizantes, sino que debe ser de a una víctima, de otra, para devolverle a cada víctima su estado civil, su dignidad, su recorrido de tal manera que estas víctimas se olviden, se liberen del olvido y del anonimato y dejen de ser objetos de la historia. Hoy las víctimas son objetos de la historia y pasen a ser, señora Presidente, sujetos de la historia. El sufrimiento de la retención
doloroso como nada, no termina con la libertad. Muchos de los compañeros que compartieron secuestro encontraron a su regreso tragedias en sus familias. Todos perdimos un ser querido. Yo perdí a mi esposo durante mi secuestro. Igual le pasó a militares y policías, hogares desunidos. Y en muchas ocasiones una actitud hostil e inhumana también de sujetos de la sociedad. Y yo quiero decirles a ustedes que casi que causa más dolor eso que tanto sufrimiento cometido en la selva. Voy a contar un detalle nomás en mi caso. Cuando salí, si ustedes recuerdan, con Clara Rojas, fue mucho el ambiente que se movió en Colombia que nosotros no habíamos estado secuestrados, porque no salimos arrastrándonos, porque no salimos, seguro, lisiadas, pero además, como ya existían las redes sociales, recibí correos donde se me decía que yo me había autosecuestrado y que había estado en la selva aprendiendo a hacer bombas, pero además que era la amante de los señores de la cúpula de la FARC. Por Dios, señora Presidenta, una sociedad con algunos elementos que piensan de esa manera ante una víctima que tuvo que enfrentar lo que afortunadamente mucha gente no ha tenido que hacerlo. Yo pienso que esta es la oportunidad para que los guerrilleros reconozcan el daño causado. Mucho daño nos han causado. Es la oportunidad para que no sigan ocultando el paradero de los desaparecidos, señora magistrada. Pues la desaparición forzada es un delito permanente mientras no aparezcan las personas ni se sepa de su suerte. Orlando hacía una relación de personas y para no repetirlas, yo tomé nota de nombres de personas de mi pueblo, de niños de mi pueblo, que se encuentran desaparecidos y que olímpicamente los señores de la guerrilla de la FARC nunca dan razón de ellos. Recibieron plata por sus rescates y nunca los devolvieron. Y yo hice parte de la segunda delegación en La Habana y allá llevé esta lista y la planteé frente a los negociadores y pasó por encima de todos, honorable magistrado. Por ejemplo, un niño, Eric Zamboni Barragán, el señor José Manuel Aranda, Jair Chimbaco Vargas, un soldado que sacaron de su casa humilde de una vereda, Silvio Burbano, Mariano Sánchez y de Orozco, solo de un municipio que se llama Pitalito. También es la oportunidad, señora Presidente, para que los guerrilleros reivindiquen mi nombre ante el departamento del Huila y ante el país. ¿Y por qué hablo de reivindicación de mi nombre? Porque cuando se presenta un secuestro y sobre todo cuando uno ejerce vida pública, en el común del comentario empiezan, ¿por qué sería? Algo pasó. ¿En qué estaría metida? Y es, permite un correr de rumor que los señores de la guerrilla tienen que salir a contrarrestar, diciendo la realidad sobre lo que yo significaba en mi trabajo político. Reivindicación de mi nombre.
ante mis amigos del Huila, ante mi familia. Y si hay algo que se tiene que considerar en este sitio de la JED, es que el pueblo también tiene derecho a conocer la verdad, no solamente nosotros las víctimas. El pueblo está ansioso de conocer la verdad de muchos temas. Es la oportunidad, y en esto coincido con Orlando porque lo tenemos que decir. Es la oportunidad para que la guerrilla nos cuente las razones que tuvo para retener a 3 parlamentarios en ejercicio del departamento del Huila y los 3 pertenecientes al Partido Liberal. El secuestro de los dirigentes políticos fue una política de la cúpula de la FARC, señora magistrada. Y por consiguiente no se le puede aplicar el mismo rasero a los de bajo perfil de esa organización guerrillera. ¿Qué razón tuvieron para secuestrar a los 3 liberales? Afortunadamente no se llevaron otros, fue a nosotros. Pero tenemos nosotros derecho a tener inquietudes. ¿Fue solamente de ellos la iniciativa? ¿Hubo intereses distintos a los de ellos? ¿Hubo terceros? ¿Hubo determinadores distintos, honorables magistrados? Nosotros queremos saber, como lo quieren saber mis amigos, como lo quiere saber el Huila. Y vuelvo y repito, el pueblo tiene el derecho inalienable de conocer la verdad, igual las familias. Yo apoyé el proceso de paz. No lo niego que hice un esfuerzo muy grande y fue un ejercicio, yo creo que de años. Pero lo hice por el país, por su gente, y lo hice de manera racional, no emotiva, racional. ¿Por qué razón? Porque yo no quiero que lo que yo viví tan doloroso, tan cruel, lo vivan otros colombianos y lo vivan otras familias colombianas. ¿Yo qué exijo? Yo le acabo de decir que las víctimas tenemos que convertirnos en sujetos activos. ¿Yo qué exijo? Como víctima. Que los señores victimarios demuestren con hechos, no en un programa televisivo y radial o en una entrevista, demuestren con hechos y pronto reconocer las culpas y los errores cometidos, los daños que han causado a miles y miles y miles de colombianos, y el compromiso de que todos sus actos criminales nunca se volverán a repetir en Colombia. Yo quiero resaltar al final de mi intervención el agradecimiento profundo, el reconocimiento inmenso, perenne a mis hijas, a Patricia Elena, a María Fernanda, a mi familia entera, a mi mamá, a mis hermanos, a tantos amigos que sintieron en carne propia este latigazo que nos dio el conflicto. Ustedes saben, señores magistrados, que cuando uno está comprometido en el ejercicio de la política, con la comunidad, con la gente, quitarle de un tajo a la persona que puede en algún momento dado interpretarlos desubica. Y eso fue, señores magistrados, lo que nosotros encontramos al regreso.
unos equipos políticos victoriosos en el Huila, mayoritarios en el Huila, vueltos nada, acabados. La gente de liderazgo en nuestros equipos organizados en otros movimientos políticos. Por eso es que tenemos la duda de qué pasó y qué movió a la guerrilla para cometer este secuestro de los 3. Mis hijas se la jugaron de día y de noche. Mucha gente se pregunta cómo hicieron para resistir, para sobrevivir. Yo les digo que nunca flaqueó el interés y la voluntad para lograr sobrevivir. Y no solo para sobrevivir, sino para poder relatar las cosas que habíamos vivido allá. El país no tiene ni idea de lo que han sufrido los colombianos en este absurdo conflicto. Se dice que son 50 años de presencia de la FARC, pero nos hemos olvidado de lo que se vivió previo a este conflicto, la violencia liberal conservadora. Y yo me muero del pesar con las víctimas de esa violencia que nadie nunca les preguntó ni cómo están, ni qué sienten, ni cómo organizaron su vida. Hoy por lo menos se habla de que existen víctimas, pero retrocedamos en el tiempo. ¿Y cómo? ¿Por qué sobrevivimos todos? Por el deseo inmenso de volver a ver a las familias, a mis hijas, a mi mamá, a mis hermanos, a mis amigos. Por el deseo inmenso desde las instancias donde estuviéramos de seguir colaborándole al país. La retención ilegal, que es lo nuestro, y todos los maltratos, humillaciones, restricciones, privación grave de la libertad física y demás actos inhumanos causados, atentan contra la integridad física y mental. Y por eso yo considero que fueron actos de tortura, señora Presidente. Yo termino diciéndoles que también hay que hacerle un reconocimiento a la gente que acompañó a nuestras familias, a Deyanira, a Claudia, a todas. Gente que se condolió y se metió en el cuento de la búsqueda humanitaria, este conflicto humanitario, como el doctor Alfonso López Miquelsen, como el señor Carlos Lozano, como el señor Álvaro Leiva. La Iglesia, con la presencia de Monseñor Luis Augusto Castro y del padre Darío Echeverri y otros tantos miembros de la Iglesia, con las acciones y la entrega, el país tiene que reconocerlo de Piedad Córdoba, con las acciones también desplegadas por el expresidente Samper. A la gente hay que reconocerle. Gente colombiana que logró motivar el interés de la comunidad internacional para que de alguna manera la guerrilla de la FARC tomara la acción de impulsar salidas humanitarias. Y así salimos nosotros, porque estos equipos de las familias y de estas personas y de muchos amigos de la sociedad, organizaciones o ONG, motivaron al presidente Chávez, motivaron al expresidente Kirchner, inclusive el expresidente Kirchner viajó hasta Caracas a recibirnos a Clara y a mí, pero como se presentó tanto problema para la salida nuestra, tuvo que regresarse. A ellos yo quiero hacerles ese reconocimiento también, a todas las familias
a las familias de los políticos, a las familias de los militares y de los policías. Mil gracias, porque eso fue una fuerza muy, muy fuerte para lograr lo que se logró. Yo quiero terminar leyendo, porque la gente muchas veces dice cómo resistieron, cómo hicieron, y tenemos muchas vivencias y testimonios de gente que ha liderado en el mundo procesos muy grandes, sometidos a las torturas y a las crueldades que fuimos sometidos nosotros. Y es el caso de Mandela. Y yo voy a terminar leyendo esta poesía que no es de él, pero que le ayudó a ser soporte para la resistencia desde los tantos años que estuvo en prisión. Y dice: más allá de la noche que me cubre, negra como el abismo insondable, doy gracias a los dioses que pudieran existir por mi alma invicta. En las azarosas garras de las circunstancias nunca me he lamentado ni he pestañeado. Sometido a los golpes del destino, mi cabeza está ensangrentada, pero erguida. Más allá de este lugar de cólera y lágrimas, donde yace el horror de la sombra, la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecho sea el portal, cuán cargada de castigos la sentencia. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Consuelo González de Perdomo, por sus palabras. En este momento, y de acuerdo a la legislación que ya ha citado, le pregunto al magistrado Roberto Vidal si tiene alguna pregunta de ampliación del informe. ¿No? La procuradora quiere hacer una intervención. Le doy la palabra a la procuradora delegada ante la JEP, la doctora Mónica Cifuentes. Doctora Consuelo, gracias por creer en esto, gracias por su relato, gracias por todo su apoyo, se lo digo de corazón. Quiero solamente hacerle una pregunta muy respetuosa, dado que esta jurisdicción debe investigar claramente todos los hechos más graves, los más representativos y a los máximos responsables de ello. Y todo este acuerdo se trató de transversalizar, reconociendo los derechos especiales de las mujeres y de los niños. Usted en su experiencia y desde esa situación tan difícil que tuvo que vivir, detectó, sufrió unos tratos discriminatorios por parte de la guerrilla solo por el hecho de ser usted mujer, por su condición de mujer. Ellos, doctora, ellos dentro de sus convicciones aplican dentro de su militancia, para empezar por ellas, la teoría de que todos son iguales. Pero no es cierto. Los que estuvimos allá sabemos que hay desconsideración con ellas. Como digo, no teníamos acceso a ellas porque no podíamos. Pero en el caso de mi condición como mujer, pues el tratamiento fue sin consideraciones. Les cuento a ustedes, cuando uno de los compañeros, cuando Patricia Elena por un mensaje me cuenta que se murió el negro, mi esposo, un compañero salió y le dijo al portero: se le murió el esposo a Consuelo, deja eso, ¿qué importa? Eso no tiene nada, que consiga otro. Dicho, uno dice, qué salida tan inhumana, tan cruel. Consideraciones especiales con las mujeres, no. Exigencias para que respondiéramos como todos ellos, sí. Y cuando hablo de que nos imponían el ritmo en las caminatas, en las marchas, cuando nos movilizaban de un sitio a otro,
nos empujaban con los fusiles para que caminara rápido, como cualquier hombre de la guerrilla o de los secuestrados. Ellos no tienen en su imaginario el tema de respeto a la dignidad humana en ningún ser humano y menos en la mujer. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta particular. Usted muchas veces en el relato habla de nosotros y entiendo que nosotros es el grupo que la acompaña y el grupo de secuestrados, y entiendo que esta compañía fue importante para sobrevivir en las condiciones en las que se encontraban. Yo quisiera saber si hubo actos de los comandantes de la guerrilla dirigidas a romper esa solidaridad y esas relaciones de apoyo mutuo entre ustedes. Sí, yo hablo de nosotros porque el vivir una tragedia como la que tuvimos que vivir, señora Presidente, crea unos vínculos indestructibles. El dolor que sentía yo lo sentían los compañeros. Y tuve la fortuna de llegar a una cárcel de esas, que no es cárcel, a un sitio de esos, donde estaban militares y policías de quienes guardo el mejor de los recuerdos, por su solidaridad, por su ayuda, por sus consideraciones, y también los compañeros del ejercicio político, porque nos volvimos, a pesar de ser todos tan diferentes, de tener concepciones tan distintas, de pensar tan distinto, el vivir la misma tragedia nos ayudó a mejorar las condiciones de vida y entendernos. Muchas gracias. En este momento, como la acompaña su hija Patricia Elena Perdomo, le pregunto si quiere agregar algo al informe oral presentado por usted. Sí, señora magistrada. Yo quisiera contarles lo que vivíamos nosotros acá. Ese lunes 10 de septiembre de 2001 empezó la época para mi familia, la más dolorosa. La época más triste. Que hagamos una pausa, nosotros la esperamos. No se preocupe. Fue la época más dolorosa, más triste, más oscura y aterradora que tuvimos que vivir. Y nunca pensamos que se demorara tanto y que fuera tan terrible y que fuera un infierno. Cuando mi mami ese 10 de septiembre nos llegó en el vuelo, yo le dije a mi esposo, secuestraron a mi mami. Si el mono Jojoy lo dijo en junio, que vamos a llevarnos a políticos, ministros y magistrados, y verá que ahí sí brincan. Y sabíamos, porque ya habían secuestrado a Orlando, y nosotros estábamos muy cerca de la zona de distensión y allá se permitía todo, y todo el país lo sabía. Empezamos a vivir la falta de solidaridad de quienes nos podían ayudar a que mi mami y todos los secuestrados regresaran a la libertad. Empezando por el presidente de turno, que era Andrés Pastrana Arango. Jorge Eduardo Hechenturbay ha sido un amigo de la familia de siempre. Fue la primera persona que yo llamé a decirle, Jorge Eduardo, secuestraron a mi mami. Jorge Eduardo inmediatamente empezó a acompañarnos en todo y consiguió una cita el 11 de septiembre a las 3 de la tarde con Andrés Pastrana Arango, el presidente, en el Palacio. Y fuimos con varios huilenses que estaban preocupados por la situación del departamento del Huila y que nos acompañaban en ese momento por lo que estábamos viviendo.
Y la respuesta de Jorge Eduardo, del presidente Pastrana, fue terrible. Nos dijo que aquí estábamos mejor, que igual le dimos las rutas por donde se habían llevado mi mami. Y le dijimos, está en la zona de distensión. Dijo, no hay nada que hacer, porque allá nosotros no podemos entrar. Y le decíamos, ¿y qué hacemos entonces? Nada, esperar. Igual de qué se preocupan, si aquí estamos mejor. ¿No ven lo que está pasando en Estados Unidos? Hoy tumbaron unos aviones y volaron en las Torres Gemelas. Entonces, ¿de qué se preocupan? Ese día yo entendí todo lo que íbamos a tener que pasar, pero no me imaginé la magnitud. Empezamos a buscar solidaridad en los ministros, que cuando nos daban una cita de Yanira, Claudia Rugeles, que me está oyendo, y todas las familias, nos recibían y la respuesta era, esto ya no es problema de este gobierno. Y estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre, hasta enero y febrero de 2002. Y dice, este ya no es el problema de este gobierno, nosotros ya vamos de salida, esto que lo soluciona el que llegue. Íbamos al Congreso, donde pensábamos que pues eran los compañeros secuestrados. Nos volteaban la cara, no nos saludaban. Nosotros con la foto de mi mami, con los carteles, pidiendo solidaridad, y nos mandaban a sacar. Pedíamos ayudas en las cortes de Yanira. Pues en lo que podían, pero tampoco encontramos solidaridad. En quienes nos podían ayudar, no lo encontramos. Y viene una cosa que fue terrible, y es la estigmatización. Porque empezaron a decir que nosotros presionábamos al gobierno y no a la guerrilla. Entonces nosotros éramos los aliados de la guerrilla y hacíamos lo que la guerrilla quería, y no entendían que nosotros éramos víctimas y que nosotros lo único que queríamos era volver a abrazarlos y a tenerlos con nosotros. Eso sí encontramos solidaridad en muchos colombianos, en las personas que mi mami nombró y en muchas otras, en la comunidad internacional y en los medios de comunicación, que gracias a ellos pudimos mantener vivo el tema y que no se nos muriera, porque el tema se olvidaba. Y cada vez que se olvidaba, nosotras las familias no sabíamos qué más inventarnos para que volvieran a hablar de ellos, porque ellos estaban muriendo en la selva y aquí ya se habían olvidado. En enero del año 2002, mi hermana y yo vamos a la zona de distensión, porque de septiembre a enero no sabíamos quién la había secuestrado, a pesar de que sabíamos, pero ellos no habían hecho ningún comunicado oficial. Tuvimos que esperar, como todas las familias, debajo del sol, en los pozos, sentadas en una piedrita, a que algún señor del secretariado nos recibiera. Finalmente Joaquín Gómez nos recibió y nos confirmó que mi mami estaba secuestrada, pero que ella estaba bien porque estaba con otros secuestrados y con gallinitas y marranitos. Y nos dice que no volvamos, pues que si queremos ir, que vayamos todas las veces que queramos a hablar con ellos, pero que nosotros tenemos es que venir acá, a donde el gobierno, a que ellos hagan el canje, porque en ese momento se denominaba canje, que haga el canje de los secuestrados por los prisioneros en las cárceles. Y nos generan una carga a los familiares que nosotros no teníamos por qué asumir, unas presiones nuevas que no teníamos por qué asumir, fuera de todo lo que teníamos emocional y psicológicamente que nos afectaba, más cargas nuevas. Pero hay una cosa que nos dice Joaquín, que mi mami no sabe,
Porque le preguntamos, pero por qué secuestra a mi mamá? Si mi mamá no ha hecho nada malo, ella solo le sirve a la gente. Y dice, porque alguien del grupo de ella vino y nos sugirió que la secuestráramos. Y yo le decía, ¿y ustedes secuestran sin ni siquiera averiguar? Sin ni siquiera preguntar si es cierto o por qué está haciendo esa sugerencia. Ya la tenemos. Y la única manera de que salga es con el canje. Se compromete a enviarnos una prueba de supervivencia que recibimos, la única carta, en 6 años, 4 meses, una prueba de supervivencia que nos reitera que somos canjeables, que está con los militares, policías y políticos, lo que a nosotras, como hijas y como familia, nos genera tranquilidad, porque sabemos que no está sola y que se iban a cuidar entre ellos. Y obviamente, mi mami nos confirma que se trata de un secuestro político. Viene el 20 de febrero y nuestro gran amigo Jorge Eduardo Hechen Turbay, que estaba enterado de todo lo que hacíamos, de todo lo que nos decían, de todas las gestiones y nos ayudaba en todo, también es secuestrado. Ese día fue terrible. Era la soledad más grande, porque si no teníamos solidaridad y se nos llevan al único que nos ayuda y que por su investidura podía hacer algo porque mi mami volviera, fue devastador. Y para acabar de completar, esa noche el presidente Pastrana rompe con los diálogos y se acaba la zona de distensión. Y todas las familias habíamos estado allá, habíamos estado en San Vicente y habíamos estado en Los Pozos y sabíamos que ya todo estaba minado porque ellos estaban esperando que eso pasara. Ellos se habían preparado para que la zona de distensión se acabara. Y nosotras, las familias aquí, llorábamos y sufríamos pensando que los iban a matar porque veíamos y todos los colombianos veíamos cómo estaban bombardeando y nosotros sabíamos que ellos estaban allá. Sentimos realmente que los iban a matar y que ya, de pronto no los íbamos a volver a ver, pero nunca perdimos la fe. Y empezamos a trabajar con las familias, todas unidas, las familias de los militares, de los policías y de los políticos, a suplicar, porque eso hacíamos, suplicar que nos ayudaran, a hacer pública nuestra tragedia, a pedir la solidaridad, a visitar a la comunidad internacional, a los ministros, a los presidentes, a todo el mundo, a hacer marchas, plantones, acudir a las cortes a pedir nuestros derechos, porque además ya no tenían salud, ya no tenían sueldos, ya no tenían nada. Eran unas cosas que estaban en la selva. No eran sujetos de derecho. A todo el mundo se le olvidó que ellos existían y que ellos tenían necesidades y que nosotros acá también. Algunas familias, no todas, pero mi hermana y yo sí lo hicimos. Visitamos a prisioneros de las FARC en las cárceles para que nos dieran ideas de qué podíamos hacer, qué podíamos hacer para llegar a ese canje. Y las propuestas son las que puede hacer un delincuente. Tómense la embajada de Francia. Pongan una bomba aquí en la picota para que nosotros nos volemos. Y si nosotros nos volamos, les devolvemos a sus familiares. Obviamente no lo hacíamos, pero era una presión psicológica terrible. Nunca nos tomamos una embajada, nunca hicimos nada ilegal. Nosotras somos legales, nosotras somos víctimas. Y lo único que queríamos era tenerlos nuevamente acá. El 4 de enero de 2003 se muere mi papi.
Ese día ya sabíamos que la familia se había acabado, como éramos los 4, mi papi, mi mami, la negrita y yo. Ya no íbamos a tener más navidades, ni más años nuevos juntos, que nunca estábamos separados, pero ya nunca hubo más. Y empiezan los créditos de los cobros de los créditos, los embargos. Viene el impuesto de guerra y todos, estando secuestrados, lo tienen que pagar. No nos pasaba a nosotros, pero los hijos de muchos de nuestros compañeros no los recibían en el colegio porque no tenían cómo pagar la pensión y no podían volver. Y había que rogar para que los recibieran. En mayo de 2003 es la masacre de Urrao. Esa casi nos mata, porque es la primera vez que alguno de nosotros, de nuestros familiares, muere en cautiverio asesinado por las FARC. ¿Y eso qué nos reafirma? Que las FARC son asesinos y que sin importar que nosotros fuéramos canjeables y que éramos supuestamente lo importante que ellos tenían, los podían matar. En mi caso fue una depresión terrible, tuve que ir a psiquiatra, tomar medicinas para salir y seguir luchando, porque sabíamos que si alguno de nosotros no luchaba, ellos no regresaban. El 3 de agosto viene la última prueba de supervivencia que recibimos, solo 2 en 6 años, 4 meses, un video donde todos ellos nos cuentan de las cadenas, de que no tienen medicinas, que están enjaulados, de las caminatas, de las humillaciones y de que les quitan los radios, que era el único medio de comunicación que teníamos, porque para nosotros era muy importante enviarles mensajes casi que todos los días para contarles lo que pasaba acá y que ellos estuvieran enterados y así nosotros no obtuviéramos una respuesta. El saber que nos oían era importante, pero cuando supimos que a veces no, fue otra nueva tortura de las FARC hacia nosotros, porque no sabíamos si lo que hacíamos se oía o no, y lo perdíamos o no. Y empieza ese agosto de 2003 a correr el término para cambiar de ser víctimas de secuestro a ser víctimas de desaparición forzada, porque nunca volvimos a saber nada de ellos. Viene la muerte del capitán Guevara, el asesinato de los diputados del Valle, todo eso incrementaba la angustia y la desesperación de nosotros como familias. Y cada vez el miedo a la muerte y a no volverlos a ver era peor. Y desde el principio del secuestro de todos nosotros hasta el final, siempre abusaron de nosotros, diciéndonos mentiras, pidiéndonos cosas para llevarles a ellos. Nosotros mandábamos encomiendas de lo que ellos necesitaban, de las medicinas que necesitaban, del radio, de pilas. Nunca entregaron nada. A todos nos pedían cosas. Antes de morir a mi papi le dijeron que mi mami estaba muy mal, que iba a morir, que necesitaba alquilar una avioneta para sacarla y de ahí 1000 cosas más que nos hicieron a todos. El 18 de diciembre, gracias a todas las cosas que se habían hecho y a la intervención de la senadora Piedad Córdoba, al presidente Chávez, se da el anuncio de la libertad de mi mami, todas las dificultades que tuvimos. Finalmente, el 10 de enero de 2008, regresa a la libertad y trae mi mami unas pruebas de supervivencia de sus compañeros que fueron conocidas públicamente y que eran muy dolorosas, porque finalmente los colombianos conocieron algo de lo que nos estaba pasando y de lo que ellos estaban viviendo. Y esas pruebas movilizaron a Colombia, pero la movilizaron contra las FARC, no la movilizaron contra el secuestro, ni exigiendo la libertad de nuestros seres queridos que seguían privados de la libertad. Y sigue la estigmatización, y lo acaba de decir mi mami, ya no contra nosotros, sino contra ella, porque seguramente querían verla sin una pierna, o quién sabe cómo, que no estaba secuestrada, que estaba en un spa,
y que era la amante de un comandante guerrillero, especialmente decían que el Mono Jojoy. Nosotros realmente seguimos secuestrados, nosotros como familia seguimos secuestrados hasta el 2 de abril de 2012, cuando regresan el último grupo de militares y policías que quedaban en cautiverio y que lograron sobrevivir, porque muchos nunca pudieron regresar. Salimos de ese infierno, pero nunca tuvimos un acompañamiento como familia. Nunca tuvimos un acompañamiento para volvernos a conocer porque éramos diferentes. La vida aquí para las familias se detiene. Yo casi que no puedo tener a mi hija María Juliana porque el tiempo se pasa y todo es, ¿cuándo va a tener el bebé? Cuando mi mami llegue. Y así le pasaba a todas las familias. Cuando mi familiar llegue, hago tal cosa. Perdimos los trabajos, los enfoques profesionales que teníamos se cambiaron. Nos dedicamos a las víctimas, a la paz, a la reconciliación. Hoy el secuestro y cualquier victimización nos sigue afectando y lo sentimos como propios. Pero ahí vamos a seguir y hemos salido adelante todas las familias, afortunadamente. Y yo les quiero pedir a ustedes, señores magistrados, que nos ayuden a encontrar la verdad de todo lo que pasó. Y en el caso de mi mami, sí queremos saber quién fue esa persona que Joaquín Gómez nos dijo que fue allá a sugerir que la secuestrara. Y que hagamos algo para que esta situación del secuestro y de la desaparición forzada nunca se olvide y que nunca se vuelva a repetir, porque no queremos que nadie vuelva a sufrir todo lo que nosotros sufrimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Patricia Elena Perdomo. Señora Consuelo González de Perdomo. Esta sala le quiere agradecer su participación a través de este informe oral y escrito en compañía de los demás secuestrados políticos. Invita en este momento a los colombianos a rechazar todas las manifestaciones de odio y la estigmatización de las víctimas y retomar la oportunidad de demostrarle la solidaridad a las víctimas que muchos no pudieron ofrecer hace 10 o 15 años con ese rechazo al odio y a la estigmatización y especialmente en las redes sociales. Para ustedes las víctimas, el esfuerzo que ha implicado estar frente a nosotros para dar cuenta de una experiencia tan dolorosa nos invita a construir unos estándares de justicia que reconozcan los sufrimientos que han relatado. Tienes razón, la víctima debe ser juez de la historia y sujeto, no objeto de ella. Al escucharla, hemos recorrido con usted lo que tuvo que vivir en el cautiverio y la forma en que el dolor del secuestro no cesó después de la liberación. Su relato nos ha permitido entender las múltiples secuelas del secuestro, también profesionales y políticas, para la familia y por la estigmatización y ese sufrimiento. Esta jurisdicción especial se transforma con la participación que usted y sus compañeros han tenido en esta semana del proceso y que seguirán teniendo, y también por el testimonio de su fortaleza. Le agradecemos que nos mejoren como entidad y como órgano de justicia. A su hija Patricia le queremos agradecer la forma en que hoy nos ha contado cómo afecta el secuestro a la familia y también como sociedad o representantes de esta agradecemos la resistencia que tuvo aún en el desamparo que fue perder a su padre y seguir luchando por la liberación de su madre. Muchas gracias. En este momento nos tomaremos 15 minutos de receso y continuaremos con el relato del senador Jorge Eduardo Gechen. ¿Y qué tal si aprendemos a decir la verdad? ¿Y qué tal si escuchamos al otro y comenzamos a reconciliarnos? ¿Y qué tal si entendemos que todos tenemos